Buenas tardes, amigas, amigos y amigues. Como todos los viernes desde que inició la pandemia, nos encontramos por este medio. Hoy damos inicio a la charla 23 de los viernes con Proterra. Estoy recontento porque regresamos a la arquitectura de patrimonio con tierra y hoy nos acompaña la brillante arquitecta chilena Natalia Jorquera con la charla Patrimonio de tierra y terremotos, la experiencia chilena. Natalia Jorquera es arquitecta por la Universidad de Chile 2005 y doctora en Tecnología de la Arquitectura en la línea de Restauración y Valoración del Patrimonio Cultural por la Universidad de Florencia, Italia 2012. Título obtenido con la tesis Culturas constructivas de tierra y riesgo sísmico. Desde el año 2005 ha trabajado en diversos proyectos de restauración de inmuebles patrimoniales, principalmente construidos en adobe, tanto para mandantes privados como para instituciones estatales. Es docente de la Universidad de Chile, la Universidad de La Serena y del Diplomado de Construcción con Tierra de la Universidad Pontificia Universidad Católica de Chile. También es investigadora sobre la historia del patrimonio arquitectónico chileno y las técnicas de construcción tradicionales, escribiendo numerosos artículos y un libro sobre ello. Natalia Jorquera es miembro del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, ICOMOS, miembro experto del Comité Científico Internacional del Patrimonio Construido en Tierra, el ICEA, y también miembro de la Red Iberoamericana Proterra. Adelante, Natalia, tu público te está esperando. Bueno, muchas gracias Ramón por la presentación y por la oportunidad de compartir experiencias. Parto saludando a todas, a todos los que están presentes, en especial a los colegas y amigos de la Red Iberoamericana Proterra. Bueno, entonces mi charla sí efectivamente es sobre el patrimonio de tierra y los terremotos, ya que toda mi experiencia académica y profesional en estos 15 años de carrera, desde que me titulé de arquitecta, se han basado en este trabajo. Entonces, para contextualizar muy brevemente, aquí quería mostrar el mapa donde aparecen en naranjo las zonas más sísmicas del mundo y donde aparecen achurados en gris las zonas donde hay mayor presencia de construcciones en tierra, y como vemos entonces hay varias zonas donde esto coincide, y una de esas zonas es Chile. Chile entonces tiene esta particularidad de ser uno de los países más sísmicos del mundo, ¿ya? Y también uno de los países quizá donde mayor concentración de patrimonio en tierra existe. Ya se estima que en 2/3 del territorio, entre las regiones de Arica y Parinacota en el norte y el Biobío por el sur, prácticamente todos los poblados rurales y muchos de los centros históricos urbanos están construidos con tierra. Y por supuesto que la sismicidad, la alta sismicidad del territorio chileno desde siempre ha significado un desafío para construir con tierra. Aquí mostrarles como cuando nosotros decimos que Chile es uno de los países más sísmicos del mundo, contarle a los colegas y a los amigos y a los interesados que no viven acá, es que efectivamente nosotros tenemos un triste récord de tener más o menos cada 10 años un terremoto sobre magnitud 7, ¿ya? De hecho, desde 1570 a la fecha, es decir, desde que existe un registro histórico, se han registrado en el territorio chileno más de 100 terremotos superiores a esa magnitud, destacando entre ellos el terremoto de Valdivia de 1960, que tuvo magnitud 9,5, que es considerado el terremoto más intenso de toda la historia mundial, y el terremoto del 27 de febrero del 2010, que tuvo epicentro en la región del Biobío, que es considerado el tercero más grande de la historia, ¿ya? Eso entonces, por supuesto, como les decía, ha significado desde siempre un desafío para el construir, no solo para el construir con tierra, sino que para el construir con cualquier técnica. Y podríamos decir en ese sentido entonces que Chile es un laboratorio como en vivo de aprendizajes constructivos en la materia. Aquí quería partir mostrándoles una línea de tiempo fruto de algunas de las investigaciones que yo he hecho, donde en esta línea que parte en 1541, que es cuando los españoles fundan la ciudad de Santiago, hasta el día de hoy, la capital Santiago y el Valle Central chileno ha sido azotado por alrededor de 12 terremotos fuertes, ¿ya?
Y si uno va leyendo cómo va evolucionando la arquitectura y las técnicas de construcción en este periodo de tiempo, efectivamente siempre hay una respuesta y un aprendizaje a esos terremotos. Y aquí lo interesante es que en Santiago y en el Valle Central chileno, hasta principios del siglo XX se construía solo con tierra prácticamente, ¿ya? Se utilizaba en pocos casos la piedra para algunas iglesias, para las iglesias más importantes como la Catedral de Santiago, y en algunos pocos casos el ladrillo cocido, eh, pero en toda la arquitectura doméstica, se podría decir así, estaba construida con tierra. Entonces, todos estos aprendizajes constructivos que se dieron a lo largo de 300 años más o menos, fueron mejoramientos básicamente de las técnicas de tierra, ¿ya? Ya que, como decía, era la manera más común de construir. Ahora, hay que decir que como sucedió en todo el mundo, con la llegada en el siglo XX de los materiales industrializados y de la arquitectura moderna, y que en Chile coincide con la aparición de las primeras normas de construcción y de la norma de diseño sísmico de edificios, se empieza a prohibir el construir con tierra, y eso significa entonces que se pierden todos estos saberes constructivos que se habían acumulado a lo largo de siglos. Y yo diría entonces que esos saberes recién se vienen a recuperar en los últimos 15 años, donde los frecuentes terremotos en Chile han producido como paradojalmente un empoderamiento de parte de las comunidades que viven en centros históricos y en poblados rurales, que han empezado a defender su patrimonio y han empezado a oponerse a las demoliciones, y oponiéndose a esas demoliciones han dado lugar a intervenciones de recuperación del patrimonio construido con tierra. Y toda esa serie de acciones que han surgido como desde abajo de las mismas comunidades llevaron a que en el año 2013 se promulgara la primera norma para intervenciones de estructuras de tierra, la NSH 3332, que se promulgó en el año 2013 y en cuya redacción yo participé junto bueno, con muchos colegas chilenos y también con algo de ayuda internacional. Entonces, bueno, es bastante interesante un poco ver cómo nuestra línea de tiempo de la construcción está marcada, como decía, por estos terremotos. Entonces, por ejemplo, un dato muy interesante, y que esto es como un poco descubrimiento de mis investigaciones y del cruce de varias fuentes de información, pero sobre todo de la observación en el campo, es que es después del terremoto de 1647, que fue el más grande de todo el periodo colonial en Chile, el llamado terremoto Magno, donde toda la ciudad de Santiago se quedó destruida, donde empiezan a aparecer los primeros refuerzos de madera a las albañilerías de adobe, ¿ya? Entonces, claramente es un aprendizaje de ese terremoto. Y después, por ejemplo, del terremoto de 1751, recién, o sea, habían entrado el siglo XVIII, se empiezan a utilizar los contrafuertes en inmuebles monumentales como las iglesias. Antes de eso no existían, ¿ya? Entendiendo que las iglesias y muchas de las tipologías arquitectónicas que nosotros tenemos, no solo en Chile, sino que en América Latina, son una importación española, europea, y que por lo tanto entonces tuvieron que pasar por este proceso de adaptación a las realidades locales y en el caso de Chile a la realidad sísmica. Bueno, los terremotos nos ofrecen, los daños producidos por los terremotos, un enorme laboratorio de aprendizajes constructivos, ¿cierto? Como decía, a lo largo de la historia, pero también hoy nos siguen enseñando muchas cosas. Y los casos de mal comportamiento, en el fondo los inmuebles que resultan dañados, son una oportunidad de observar la vulnerabilidad sísmica. Y por otro lado, los casos de buen comportamiento son los que nos permiten entender cuáles son las estrategias de sismoresistencia de los inmuebles. Aquí hay que decir, y esto me imagino que pasa también en otras partes de América Latina, que cada vez que hay un terremoto, en general aparece mucha publicidad negativa solo sobre los casos de mal comportamiento, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si en una manzana entera con edificaciones de adobe hay una que resultó muy dañada o colapsada, esa es la primera que aparece en los titulares de las noticias, los periódicos, y no se habla quizás sobre las otras nuevas que no se comportaron tan mal o que de frente no tuvieron daño. Esa entonces es una salvedad importante que hacer, porque claramente esa como mala publicidad ha contribuido a que con el tiempo las estructuras, sobre todo las de adobe, tengan una muy mala fama y se entienda el adobe como sinónimo de un tipo de estructuras que va a colapsar sí o sí. Y eso, como decía, no es tan así. Los casos lo demuestran, digamos.
Y bueno, también junto con esa publicidad negativa, también pasa, y entiendo que eso también en otras partes de América Latina, como en México mismo, que muchas veces las demoliciones, sobre todo en zonas rurales, parten el día después del terremoto. Entonces se pierde esta valiosa oportunidad de observación, de evaluación de los daños y de los casos de buen comportamiento, porque simplemente se borra aquello que resultó dañado, incluso lo que no tuvo tanto daño, ¿ya? Esto tiene que ver claramente con la vulnerabilidad ya no sísmica, sino que socioeconómica de muchos de los municipios rurales, de los cuales Chile está lleno, que yo entrevistando alcaldes sabía muchas veces que ellos dicen, oye, tengo financiamiento para un día de retroexcavadora, entonces aprovecho que la voy a arrendar por un día y demuelo más o menos todo lo que puedo, y no se espera entonces la evaluación como de algún profesional competente para ver si efectivamente los inmuebles tienen unos daños, ¿ya? También hay que decir que en Chile muchas veces esas evaluaciones las hacen los bomberos, y los bomberos claramente no están capacitados en análisis de estructura histórica menos de adobe. Y muchas veces los bomberos incluso llegan, parece como paradójico, pero llegan a mojar las estructuras de adobe por otros motivos y con eso hacen que las estructuras de adobe pierdan resistencia al dejarlas completamente mojadas. Bueno, yo he hecho mi carrera, no sé si lamentablemente o felizmente, en relación a los terremotos, porque yo me titulé en el 2003 de la Universidad de Chile, y en el 2005 hubo un terremoto fuerte en el norte del país que afectó la región de Tarapacá, y ahí es donde yo llevé a cabo mi primer proyecto de restauración de una iglesia andina. Aquí mostrarles un poco, por ejemplo, la imagen de abajo a la derecha, cómo por no evaluar bien ese patrimonio y ver si está dañado o no, simplemente muchas viviendas vernáculas de adobe, como las que ven abajo a mano izquierda, se reemplazaron por viviendas de bloques de cemento muy estándares que no tienen nada que ver con el territorio, con el paisaje, provocando un impacto como peor aún que el que causó el terremoto. Bueno, después trabajé en el terremoto del 2007 en Tocopilla, después en el terremoto de Cauquenes del 2010, que como contaba en algún momento es el tercero más grande del mundo registrado en cuanto a energía liberada, y causó muchos daños entonces no solo en las edificaciones de tierra, sino que en inmuebles contemporáneos recién hechos, como esta torre de hormigón que ustedes ven en la imagen de mano derecha, ¿ya? Y aquí también hay que decir entonces que después de que, por ejemplo, esa torre que está en la ciudad de Concepción colapsó y murió mucha gente ahí, y es una torre de hormigón armado, nadie ha puesto en duda si construir o no con hormigón armado. En cambio, cuando hay un inmueble de tierra dañado, se pone inmediatamente en duda sobre si construir o no con tierra. Entonces, son reflexiones bueno, que las voy a dejar aquí sobre la mesa para conversarlas después con los presentes. Bueno, en ese terremoto a mí me tocó hacer una evaluación de daños de una zona bastante amplia, de 4 regiones del centro del país. Yo estaba haciendo mi tesis de doctorado en ese momento en Italia y pude recoger toda esta valiosa información. Y bueno, después hubo otro terremoto en Iquique en el 2014, de magnitud 8,2, después en Canela, acá en la región de Coquimbo, en el 2015, y recientemente el año pasado, en enero del 2019, hubo un sismo en Tongoy, que es una localidad bastante cercana a La Serena, donde vivo ahora, en el norte de Chile, de magnitud 6,7, que si bien en Chile no fue catalogado como terremoto, porque nosotros catalogamos como terremotos solo aquello que tiene sobre magnitud 7, sí produjo bastante daño en los inmuebles, no solo de tierra tampoco, ¿ya? Pero es un poco para contextualizar un poco cómo estos terremotos y la observación de los daños han ido nutriendo mis investigaciones y bueno, también mi quehacer profesional. Entonces vale la pena aquí hacerse la pregunta si todas las construcciones de tierra se caen durante un terremoto, y la experiencia entonces dice que no, que hay construcciones que colapsan completamente, otras construcciones que resultan dañadas y otras donde de verdad el daño es casi insignificante o de frentón no existe. Y podríamos decir entonces que, como en todos los materiales y en todos los tipos de técnicas de construcción, hay una serie de reglas como del buen construir y que son determinadas por cada material y cada técnica que si son respetadas, aseguran un mejor desempeño, y si no lo son, claramente podemos encontrarnos con inmuebles que colapsan.
Entonces, resumiendo un poco estos como criterios de buenas prácticas, podríamos decir que el primer criterio para asegurar un desempeño más o menos favorable es un criterio de diseño o de configuración geométrica de los inmuebles, ¿ya? Lo segundo muy importante es la elección de las técnicas y soluciones constructivas. Sobre todo es muy importante para el desempeño sísmico cómo son las uniones entre las partes de una construcción, porque entendemos que un sismo lo que va a hacer con sus empujes es tender a desvincular las partes, ¿cierto? Desvincular muros, desvincular las techumbres de los muros. Entonces, si tenemos conexiones eficientes, por supuesto que se van a comportar mejor los inmuebles. Y por último, y esto ha sido un aprendizaje chileno de prueba y error, es que si existen dispositivos sismoresistentes, yo los llamo así, es decir, si existen refuerzos de madera, si existen contrafuertes, es decir, elementos constructivos que han nacido específicamente para asegurar un buen desempeño, vamos a tener una mejor respuesta al sismo. Y bueno, todo esto está muy condicionado por la correcta mantención de las obras. Entonces, cuando hablamos de patrimonio y entendemos que tenemos, por ejemplo, inmuebles de 200 años, de 300 años, que en esa vida han acumulado daño por los terremotos y no lo han reparado bien, ¿ya? Y eso es algo muy común. Han acumulado también, por ejemplo, quizás humedad, producto de filtraciones no reparadas, y han estado sujetos a intervenciones erróneas, por ejemplo, que les demuelen un muro interior, claramente estamos aumentando la vulnerabilidad sísmica. Entonces, si bien el tema de la mantención en el fondo no tiene que ver con el diseño sísmico, sí está súper relacionado con el desempeño final de una obra. Y mi experiencia muestra que en general es fundamental esa correcta mantención, porque los inmuebles que colapsan completamente son aquellos que han tenido estas otras faltas de mantención anteriores. Bueno, partiendo como por lo primero, porque voy a mostrarles como rápidamente, espero, un poco cada uno de estos parámetros, como hablar de la configuración primero sísmica, después de las soluciones constructivas y después de los elementos de sismoresistencia. Partiendo por la configuración, aquí yo creo que hay un tema muy importante, es que la configuración geométrica, que en general es tipológica en el patrimonio, es decir, hay muchos inmuebles que comparten una misma tipología, eso lleva a que existan daños tipológicos, ¿ya? En el fondo que los inmuebles se dañen de una misma manera. Y esto es tan tipológico, y por eso quería mostrar este dibujo acá, que es un dibujo que apareció en las guías de planeamiento de ingeniería para la estabilización sismorresistente de estructuras históricas de adobe que hizo la Getty Conservation Institute en Estados Unidos, que ellos dicen, esta tipología, ¿cierto?, de estructuras de adobe, de viviendas de un piso, con vanos alargados, etcétera, etcétera, tienen este tipo de daño sísmico. Y ese daño sísmico son la aparición de grietas de corte en los muros, principalmente en torno a los vanos, cuando los sismos van en el mismo plano, y volcamiento de los paramentos perpendiculares, especialmente de los tímpanos, cuando el sismo es perpendicular al plano. Eso que se dibujó y se estudió en Estados Unidos es igual de aplicable a Chile y seguramente igual de aplicable a muchas zonas rurales y centros históricos de América Latina. ¿Por qué? Porque compartimos una tipología de vivienda en común, que es esta vivienda como de origen colonial, de adobe, ¿cierto? Esta vivienda horizontal, con pocos vanos, ya con grandes techumbres, y es tan tipológico, ya, que estos daños entonces son para mí predecibles. ¿Ya? Y aquí entonces mostrar algunos ejemplos de eso. Estos son daños producidos por el sismo de enero del 2019 que afectó la región de Coquimbo. Este es el lugar donde tengo mi oficina, a todo esto de donde estoy hablando ahora, donde claramente se ven estas grietas de corte en torno a los muros, a los vanos de puertas y ventanas, y donde se aprecia en la imagen de mano derecha la separación de los muros perpendiculares, ¿ya? Y este es otro caso de una vivienda rural también acá en la región de Coquimbo, donde se aprecia claramente ese mecanismo de daño que, como yo les decía, aparecía en el dibujo, ¿ya? Entonces vale la pena acá preguntar, si también lo dejo como motivo de reflexión para los presentes, es que si estos daños son tipológicos y entonces son predecibles, ¿cómo no hacemos algo antes de que sucedan? ¿Ya? Porque suceden en todos los terremotos, muchas veces ese daño después se maquilla, se pinta, qué sé yo, y en el próximo terremoto vuelve a suceder. Y en el próximo, de nuevo,
Y los terremotos van agravando el daño, porque si una grieta se vuelve a abrir y se vuelve a abrir, bueno, termina claramente aumentando su espesor hasta que hace colapsar quizás una porción de muro. Entonces, claramente, como les decía, la configuración geométrica y tipológica influye mucho, así como muy grosso modo vamos a decir que las estructuras simples y simétricas se comportan mejor, y ese es el caso, por ejemplo, de muchas de las haciendas del Valle Central chileno que, a pesar de la fuerte acción sísmica, se conservan bastante bien hasta el día de hoy, como el ejemplo de esta hacienda que está en Talca. Esta es una foto mía después del terremoto del 2010, donde se aprecia que solamente se le cayeron las tejas prácticamente a este inmueble, pero no tuvo daños mayores. En cambio, una mala configuración, como el caso de esta iglesia que tenía una planta en L y que entonces sufrió como torsión durante el sismo, puede llevar a que los inmuebles colapsen, como es este caso. También cuando tenemos elementos que hacen que haya mayor masa más cercana al piso, es decir, que el centro de gravedad esté más bajo, vamos a tener mejores desempeños, como el caso de esta pequeña capillita en el norte andino, ¿ya? Y por otro lado, un elemento importante es que cuando tenemos recintos muy largos sin muros perpendiculares, como el caso de iglesia o como el caso en esta foto de unos comedores en una hacienda, vamos a tener muros muy largos, sin apoyos laterales, y esos muros claramente son más vulnerables a sufrir flexión fuera del plano durante un sismo. Y esto entonces claramente uno lo puede evaluar mirando simplemente el dibujo de la planta y sin que aún haya ocurrido ningún sismo, saber que esos van a ser los recintos más vulnerables de ese lugar. Y entonces ese daño se podría predecir, ¿ya? Otro de los parámetros súper importantes es la esbeltez adecuada, es decir, la relación entre el espesor y la altura de muro. Aquí hay muchos manuales, muchas normas. La misma norma chilena dice que esa esbeltez tiene que ser inferior a 7, y eso muchas veces no se cumple, y nos encontramos con recintos y muros muy esbeltos, como el caso de este recinto que les estoy mostrando en la foto, de una vivienda en la región de O'Higgins. Por último, siempre dentro de la configuración, el tamaño y ubicación de los vanos es fundamental. Ya estamos frente a un buen caso, con pocos vanos en relación a la masa de muro, lo que va a asegurar que ese muro tenga una buena resistencia frente al esfuerzo de corte de un terremoto en el plano, y casos donde tenemos vanos muy grandes y muy mal ubicados, como en una esquina, como es este ejemplo de San Pedro Atacama, que claramente hace que ese punto sea muy, muy vulnerable. Y ese es el mismo ejemplo que pasó acá, donde yo tuve, entre comillas, la suerte de haber registrado un poblado en el centro de Chile antes del terremoto del 2010 y post terremoto del 2010, y donde entonces se pudo comprobar que justamente estos elementos, estas partes más vulnerables de los inmuebles, son las que después resultaron muy dañadas, como el caso que ustedes ven acá en la imagen, donde hay una esquina con unos chavos, es decir, un paramento en diagonal, con un vano de puerta en esa esquina y con la estructura del techo que justo genera un empuje ahí. Entonces se generan tres condiciones que hacían predecible que pasara lo que pasó en un caso de una estructura de adobe. Bueno, pasando al tema de las técnicas, de las soluciones técnicas, como les decía hace un rato, también es fundamental el tema de las conexiones entre las distintas partes de un inmueble y entre las distintas técnicas. Y aquí les quería presentar a una técnica que yo llamo como un falso amigo en Chile, que es la técnica del tabique de madera rellena con adobe en pandereta. Es una técnica que la llamo falso amigo porque, como la estructura es la madera, en general la gente piensa, como es de madera, se comporta muy bien y no tiene ningún problema frente a los terremotos. Pero lo que pasa es que esta técnica normalmente se usa para muros interiores divisorios de estructuras de adobe, que tienen los muros de adobe en el perímetro, y hay una conexión deficiente entonces entre estos muros divisorios y los paramentos de adobe, y eso hace que, en este caso, por ejemplo, que les muestro en la foto, que el tabique entero se colapsó, ¿ya? Por una mala, como les digo, conexión. Esta entonces es una técnica que yo la considero como muy vulnerable, ¿ya? Porque también los adobes van en pandereta, no tienen mortero entre ellos, van sujetos a los tabiques simplemente por unos alambres, entonces se mueven mucho durante un evento sísmico. Acá otra técnica también, por ejemplo, que es súper común acá en la región de Coquimbo y que también es muy vulnerable, que también es un tabique de madera con adobe en pandereta, y como ven acá, los adobes están dispuestos parados y están sujetos simplemente por estos palitos muy finitos, que en caso de un sismo fácilmente se pueden cortar y puede entonces desprenderse un bloque de adobe de ellos. Pero entonces
existen esos falsos amigos, como yo decía, porque es una estructura de madera, pero existen otros muy buenos amigos, como el caso de esta técnica, que es un entramado de madera relleno con adobillos, que se llama, que es una técnica inventada en la región de Valparaíso, donde los bloques de adobe, que se llaman de adobillos porque son más chiquititos, tienen unas ranuras en sus extremos, y en esas ranuras se dispone un listón de madera que se conecta a los pies derechos de madera, y eso asegura el que el bloque no se vacíe en caso de un sismo perpendicular al plano, y esta entonces es una técnica que ha demostrado con el tiempo de que se comporta bastante bien. ¿Ya? Esta técnica también existe acá en la región de Coquimbo, y hay inmuebles de 2 pisos construidos así que han demostrado muy buen desempeño sísmico. Bueno, por último, son muy importantes las conexiones también entonces entre muro y muro, y entre la techumbre y muro. La techumbre juega un rol esencial en el amarre de los muros. Y acá quería mostrarle el ejemplo de una estructura de techumbre de una iglesia en la que estoy trabajando ahora en el proyecto de restauración, donde encontramos algunos ensambles carpinteros muy interesantes entre las cerchas de la techumbre y estos elementos horizontales de madera que están intercalados en las hilas de adobe, ¿ya? Y que han entonces demostrado ser eficientes en el tiempo, y explican el hecho entonces de que esa iglesia, por ejemplo, ha tenido un muy buen desempeño sísmico en el tiempo. Por último, dentro de las soluciones constructivas, claramente como estamos frente a técnicas, cuando hablamos de tierra, técnicas artesanales, donde la mano de obra es distinta de lugar a lugar, donde la tierra es distinta de lugar a lugar, encontramos mucha variedad, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de albañilería de adobe, por ejemplo, encontramos muchas maneras de ejecutar esa albañilería de adobe. Entonces hay casos como el de mano izquierda, donde vemos como ejecuciones muy correctas, con un aparejo muy bien hecho, con las hiladas muy horizontales, con mucha presencia de paja, por ejemplo, y otros más defectuosos, como el caso de mano derecha, donde hay muy poco mortero, si se fijan, o parece que el mortero lo echaron muy líquido y como que se anduvo chorreando en algunas partes, y eso claramente hace que ese muro sea menos resistente frente a un esfuerzo sísmico. Y por último, siempre comentarles, como les decía, el tema de la mantención, súper importante, y sobre todo el manejo del agua. Este es el caso del convento de San Francisco, que es la estructura de adobe más antigua de Santiago, que yo estuve investigando por 3 años, hace algunos años. Cumple 400 años en pie en 1623. Tiene como 30 terremotos en el cuerpo, y como está muy bien construida, no ha tenido grandes daños de origen sísmico, pero sí hace un par de años colapsó una parte importante de un muro porque había una filtración de un baño, de una tina con agua. Y esa filtración estuvo por mucho tiempo, hasta que hizo que los muros perdieran completamente su resistencia y los adobes volvieran a ser barro, y se cayera ese muro. Y ese muro arrastró el entrepiso y en el fondo trajo un montón de otros daños mecánicos, cuyo culpable en este caso fue el agua y no el terremoto. Lo mismo en estas casas en Talca que investigamos post-terremoto del 2010, donde las estructuras de techumbre estaban completamente podridas, producto de filtraciones de aguas lluvia. Entonces esas techumbres ya no estaban haciendo ningún trabajo de amarre de los muros de adobe, y colapsaron las techumbres, y colapsaron entonces también los muros de adobe de la fachada. Entonces también fue como un daño muy, muy recurrente. Y este es el caso de una intervención errónea, una antigua vivienda transformada en museo, que se le retiraron muros transversales en su interior, y entonces quedaron estos muros muy largos, con esta longitud sin arrastramientos verticales, que hicieron que colapsara el muro como lo vieron. Por último, mostrarle entonces que los casos que han tenido buen comportamiento son estos que presentan, además entonces de una buena configuración original y de buenas soluciones constructivas, presentan algunos elementos como complementarios de mejoramiento sísmico, como es el caso de los contrafuertes en iglesias, contrafuertes bien trabados a los muros, como el caso de esta iglesia en Cariquima, en el norte de Chile, una joyita patrimonial hermosa. Y el caso entonces de estos famosos elementos de madera horizontales que van reforzando las estructuras de adobe, y que en el mejor de los casos aparecen eh, cada 5 o 6 hiladas a lo largo de todo el inmueble, y que claramente van amarrando los distintos muros, y también van disipando el esfuerzo sísmico cuando tenemos un sismo en el plano del muro. Y entonces, en general, a mí todos los casos que me han tocado analizar de muy buen comportamiento tienen estos elementos que mejoran las conexiones entre las partes. Este es el mejoramiento de una conexión de la estructura de techumbre con los muros de adobe en la iglesia de San Francisco de Santiago, la iglesia más antigua de Santiago.
Y este es el caso de un inmueble de 2 pisos de adobe en Santiago, la Recoleta Dominica, que también presentan todos estos elementos de madera y tirantes de hierro que van amarrando sus partes, además de una buena configuración y de una buena ejecución de la albañilería de adobe. Contarles, bueno, como les decía cuando vimos esa línea del tiempo, que en los últimos años, a partir de esta oposición a las demoliciones como desenfrenada, se han llevado a cabo una serie de iniciativas de intervenciones de mejoramiento sísmico o de reconstrucción del patrimonio histórico, muchas de las cuales se hicieron antes de que existiera la norma del 2013, porque es esto algo que se viene haciendo de entre los últimos 15, 20 años, ¿ya? Y aquí ha habido también mucha experimentación, hay muchas maneras de mejorar sísmicamente las estructuras de adobe sobre todo, pero en Chile nosotros hemos utilizado principalmente dos métodos, que es el refuerzo con elementos horizontales de madera como los ya existentes, como la foto de abajo a la derecha, que se utilizan un poco menos, ya porque es más compleja su ejecución, pero por sobre todo el hecho de confinar los muros con distintos tipos de malla para asegurar que no haya vaciamiento. Aquí yo tengo que hacer la salvedad porque sé que si presentamos esto en un ámbito estrictamente académico, yo sé que reciben muchas críticas, sobre todo las mallas electrosoldadas metálicas, por la corrosión, porque quizás no está bien analizado su módulo de elasticidad, etcétera, etcétera. Pero aquí lo que yo quiero valorar es el fruto de la experimentación y de utilizar materiales fácilmente disponibles en cualquier parte y de no difícil ejecución, porque cuando estamos en un territorio como el chileno, donde los sismos ocurren en un mismo epicentro cada 10 años, pero en distintos epicentros cada 3, 4 años, y estamos todo el rato reconstruyendo, reforzando, etcétera, etcétera, eh, muchas veces de verdad no tenemos tiempo para esa gran investigación científica que sí se da en otros países europeos, en lugares con más recursos. Muchas veces, sobre todo, no hay recursos porque a veces no hay subsidios, son las mismas personas las que intervienen y mejoran, intentan mejorar sus viviendas, y entonces normalmente se opta por lo que existe en la ferretería en la esquina o en el comercio, y dentro de eso entonces lo más común y más barato en Chile han sido las mallas de electrosoldadas de acero, cuya mano de obra no es tan compleja, o sea, cualquier persona que sepa soldar y amarrar las mallas más o menos lo puede hacer, y esto ha hecho que esa solución, que es la que está arriba a la derecha, sea una de las más difundidas en el país, ¿ya? Eh, en casos claramente de monumentos históricos con un resguardo legal y con mayor tiempo y con mayor recursos financieros, se han hecho como otras labores con otros tipos de mallas, como polímera, con driza y con elementos quizás menos invasivos. Y por último, para terminar, porque creo que siempre es rico hacer este salto un poco entre investigación, relato, academia y puesta en escena, un poco aplicar las ideas. He tenido la suerte de que el año pasado, cuando me trasladé a la ciudad de La Serena, bueno, como les decía, me tocó, llegué justo después del sismo, llegué en febrero y el sismo había sido en enero. Entonces me tocó como gestionar y analizar daños de bastantes inmuebles, y dentro de ese me encontré con este monumento histórico, que es la actual sede de la Contraloría de la región de Coquimbo, una institución pública, que es uno de los inmuebles mejor conservados de La Serena, construido en tierra, construyeron un primer piso de una albañilería de adobe y un segundo piso en quincha, con muros interiores en quincha, que a pesar de haberse comportado muy bien a lo largo del tiempo, sí sufrió daño, producto de esos daños acumulados en el sismo de enero del 2019, y en ese contexto yo realicé el proyecto de restauración completo, y ese proyecto de restauración partió por el mejoramiento sísmico, y este año me adjudiqué un fondo público, el Fondo del Patrimonio, para realizar una parte de las obras de restauración, y esa parte fueron las obras de mejoramiento sísmico, que son las que ahora les voy a mostrar rápidamente. Bueno, este inmueble se construyó entre 1865 y 1870. Es un inmueble, como ustedes ven, bien monumental, tiene más de 1000 metros cuadrados. Como les decía, uno de los inmuebles mejor conservados en La Serena, y que se dice que es más genuino, es decir, que no ha tenido grandes transformaciones en el tiempo. Y aquí, por ejemplo, parte lo interesante, cuando uno se pregunta por qué este inmueble es de lo mejor conservado en el tiempo, partimos por el hecho de que tiene una configuración bastante simple, bastante simétrica, ¿cierto? A excepción de este cachito que ustedes ven aquí arriba a la derecha, desde esta parte como que se sale de esa simetría, que fue seguramente producto de una intervención posterior, ya seguramente el eje original de adobe iba acá,
y producto quizás de algún daño o de necesidad de ampliarse, se corrió ese eje hacia acá y varios de los daños entonces se han concentrado ahí. Estas son fotos interiores del inmueble. Este es un inmueble en uso, que ahora en el contexto del COVID está cerrado, pero ha estado siempre en uso, como les decía, de uso público. Está bastante bien conservado, repito, para todos los terremotos que ha tenido en el cuerpo. Yo calculaba que si se terminó de construir en 1870, tiene que haber sufrido por lo menos 10 terremotos importantes, viendo la historia sísmica de La Serena. Como les decía, está construido en adobe en el primer piso, está construido en adobe con refuerzos de madera que yo pude revisar durante algunas prospecciones, durante parte de la obra, y en quincha con estos entablados de madera con tierra en el segundo piso y en los muros divisorios. Y bueno, estos fueron los daños que tuvo producto del sismo de enero del 2019, que como yo les decía claramente son daños acumulados en el tiempo porque este inmueble nunca había sido reparado ni restaurado. Entonces las grietas de corte en torno a los vanos, separaciones de paramentos perpendiculares, ¿ya? Y en una parte un daño bastante importante, una grieta pasante que de frentón cortó los adobes, como ustedes pueden ver en la imagen. Como les digo, todo producto de la acumulación de daños en el tiempo. Aquí también hay que decir, y esto fue parte de mi diagnóstico, que también había un problema importante, lo sigue habiendo, de filtración de humedad, proveniente principalmente de las bajadas de aguas lluvia, a pesar de que La Serena es una ciudad donde llueve bastante poco, que han hecho que esa humedad se filtre a los muros y se filtra elementos de madera y haya provocado estas patologías que ustedes ven en la foto de mano izquierda, como pudrición de la madera, con el subsecuente ataque de xilófago, y pérdida de resistencia claramente de los bloques de adobe. Aquí en esta foto de los adobes se ve claramente dónde ha habido humedad y dónde no ha habido humedad. Y bueno, como intervenciones erróneas, este inmueble en una de sus partes se le han removido muros perpendiculares, eran muros de quincha, pero que igual ayudaban al trabajo del inmueble, y en otras partes se ha parchado con cemento, que claramente todos sabemos que es un elemento que le hace mucho daño a los muros de adobe por la condensación de humedad principalmente. Esto fue parte de mi levantamiento crítico en el fondo del análisis de daños del inmueble post-terremoto, y estas son las zonas más vulnerables que yo identifiqué, más vulnerables sísmicamente. Esta esquina de acá, la de acá, este volumen de fachada donde estos muros interiores que son de quincha no estaban bien vinculados a los muros de adobe, y esta la de acá donde se removieron estos tabiques originales. Entonces mi proyecto de mejoramiento sísmico tuve que ver principalmente con devolver al edificio como a su originalidad. En el fondo devolver volver a poner estos tabiques acá de quincha, pero dejándolos perforados para que los espacios pudieran tener conexión, mejorar aquí las conexiones entre las técnicas de quincha y los muros de adobe, y reforzar con elementos de madera horizontales como los ya existentes las esquinas más vulnerables. Esto es parte del levantamiento crítico. Hay que decir que acá, bueno, hicimos un análisis como ingenieril bastante profundo, ¿ya? Me ayudó una italiana que trabaja conmigo, que se llama Chiara Palazzi. Una vez que identificamos las zonas más vulnerables, hizo un análisis local, que se llama análisis límite con aproximación cinemática, que evaluó claramente con qué aceleración estas partes más vulnerables podían activar un mecanismo de colapso y cuántos refuerzos de madera necesitábamos para desactivar ese mecanismo de colapso, para explicarlo en términos simples. Entonces así pasamos que de los 2 refuerzos existentes de madera originales, que son los que ustedes acá ven en gris, se propusieron estos otros 3 refuerzos de madera calculados, que en el fondo, como les digo, aseguraban que no se desencadenaran esos mecanismos de volcamiento en caso de sismo. Y acá está un detalle de cómo se pensaron esos refuerzos de madera. Y aquí ya, imágenes de la obra que yo estuve siguiendo todo este año, desde febrero hasta hace poquito, terminamos hasta hace poquito, en contexto de COVID, así que imagínense todas las dificultades de todo, ¿ya? De adquisición de materiales, de todo, permiso para trabajar, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y acá es como estamos haciendo las excavaciones en los muros de adobe para disponer estos refuerzos de madera. Esos refuerzos de madera se disponen por ambos lados de los muros y se cruzan con pasadores metálicos.
rearmamos enteras las zonas de encuentro de muros con estos elementos de madera y volvimos a hacer toda la trabazón de muros, ¿ya? Y aquí hay algunas fotos de la intervención. Y aquí, por ejemplo, mostrarles que toda esta zona de la foto a mano izquierda, que no sé si se logra apreciar mucho en la foto, pero además de hacerle entonces estos refuerzos de madera, rehicimos todo ese encuentro de muro con adobes de la misma escuadría, ya de las mismas dimensiones, y se rehizo toda esta trabazón. Entonces, en el fondo lo que intenté aquí con el proyecto es hacer una intervención como lo más mínima y respetuosa con el inmueble original, donde las partes que tenían grietas pasantes se volvían a rehacer, se desarmaban con un desarme controlado y se rehacían de nuevo, se rehacía el aparejo, ¿ya? Aquí siempre mejoramiento de las conexiones, esos son los pasadores metálicos que hacen que estos refuerzos de madera por ambos lados de los muros queden vinculados, ¿ya? Las uniones entre los elementos de madera sí las reforzamos con estas pletinas metálicas, a las cuales se le echó antióxido, porque La Serena es una ciudad muy húmeda, entonces los elementos metálicos tienden a oxidarse, y se pusieron entonces estos elementos metálicos en las juntas carpinteras de los elementos de madera, tanto de los nuevos refuerzos incorporados, como en los refuerzos existentes de madera que tenían ensambles carpinteros un poco deficientes. Esto que ven arriba es parte del proceso de desarme de un encuentro de muro en T, que acá se rehizo a mano derecha. Abajo algunos de los implementos para cortar los adobes, ¿ya? Aquí esta es una parte de la fachada que desarmamos y rehicimos completamente, que era esa parte donde los adobes estaban afectados por la humedad, que como les mostré delante, debido a la humedad se habían como disgregado completamente y habían perdido resistencia. Entonces aquí también desarmamos con un endentado y rehicimos, ¿ya? Y también hicimos inyección de grietas con mortero de cal y tierra, es un dibujito mío, y acá en la obra, ¿ya? Y también hicimos un proceso de relleno de cavidades existentes en la albañilería de adobe, porque también, estos son algunos ajustes que aparecen en la obra. Yo me di cuenta en la obra cuando le quitamos los revestimientos a los muros que como defecto original de esta albañilería de adobe existían muchas cavidades en los morteros, sobre todo en las juntas verticales, había muchas veces que de frentón no había mortero. Entonces nos dimos el trabajo muy artesanal y muy lento de rellenar todas esas cavidades de junta para que claramente el muro en sí mismo tuviera una mejor resistencia y por lo tanto el muro se comportara mejor frente a un esfuerzo sísmico. Y eso se rellenó también con tierra y cal, ¿ya? Yo ahí participé un poquito de ese proceso artesanal, me dio unos gustitos de trabajar algunas veces. Y por último, siempre porque los adobes encontramos que tendían como a disgregarse un poco, ya en el fondo habían perdido un poco su resistencia más allá de los morteros, decidimos antes de las capas de revestimiento de tierra y cal, de hacer una especie de lechada en el fondo de un mortero muy aguado, de tierra con cal, que lo aplicamos como pintura a todos los recintos y notamos que con eso mejoraba mucho como su resistencia. En el fondo era como una consolidación inicial antes de aplicarlo los revestimientos de tierra, ¿ya? Eso se aplicó, por supuesto, también en todos los refuerzos de madera y metálicos para que estos no se acusaran al final, y estos luego se revistieron con tierra, luego con cal, y acá hay algunas fotos de los procesos constructivos de los recintos intervenidos, como los encontramos durante la ejecución y al final, ¿ya? Todo se terminó entonces con revestimiento de tierra y cal, intentando entonces como devolverle la salud al edificio, ¿ya? Entonces en el fondo se hizo un mejoramiento sísmico de las partes más vulnerables, pero también se intentó hacer que estos muros se les devolviera su salud, dejándolos que respiraran después de quizás décadas de revestimientos de cemento que los tenían ahí transpirados sin poder respirar. Y estas son fotos entonces de la obra, ¿ya? Y esta es la última. Y eso sería la presentación. Abrimos los micrófonos o levantan la mano para hacerle preguntas a Natalia. Natalia, bueno, en lo que se animan nada más recordar, si había un proyecto que, bueno, no nos hablaste de las cimentaciones. No sé si nos pudieras comentar qué tipo de cimentaciones, esta iglesia que también tenía la capa de grava, de piedra.
Ah, sí, sí. Porque Esa se es parecía a la que hemos todos. otra investigación que fue la de Iglesia de San Francisco en Santiago. Sí, Bueno, que ¿me tenía una pudieras por qué? cimentación bastante interesante, pero era otro caso. En el caso que mostré ahora, la cimentación era de piedra, corrida, sí, de piedra bastante, bloques bastante grandes, megalíticos. ¿Alguien quiere comentar algo? Natalia, buenas tardes. Luis Enrique Flores de Lima, Perú. Hola. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? En el caso, tú has tenido casos de muros muy gruesos que por motivo de la humedad habían perdido eh, físicamente cuerpo y habían quedado como grandes huecos. ¿Has resuelto algo de ello? El muro, te hablo de 80 centímetros, 1,20 m de ancho. Sí, mira, en la restauración que les mostré los muros eran de 60 centímetros, ¿ya? Pero en varias de las iglesias que he trabajado, de hecho en la que estoy empezando el proyecto ahora, los muros son de 90. En el fondo son 2 hilas de adobe puestas así. Y bueno, en el que les mostré del convento San Francisco en Santiago, en esa porción de muro que colapsó por el agua, ahí los muros también eran de 90 centímetros. En general en Chile las medidas típicas de muros de adobe son 60, 90 o 1,20 m, porque los adobes miden 60 por 30. Y como les mostraba en el caso del convento San Francisco, ese muro de 90 centímetros colapsó entero por la filtración de agua que llevaba varios años ahí. O sea, un par de años por lo menos. Sí. Y bueno, en general, si me preguntabas cómo yo resuelvo, ahí hago eso, en Chile les decimos calzadura, no sé si tendrá, si el nombre es igual en otros países de América Latina, porque la jerga constructiva es bastante local, pero en el fondo hacemos un desarme controlado de la albañilería y después un rearmado con adobes nuevos de la misma dimensión, con el mismo mortero, que fue lo que hicimos acá en este caso. Ok, muchas gracias, Natalia. Hay otra pregunta acá bueno, Luis Antonio levantó la mano, pero antes te voy a preguntar otra que dice, ¿existe alguna diferencia entre la cal hidráulica y la cal viva? Sí, eso me lo está preguntando un colega de acá de La Serena. Buena pregunta. Lo que en Chile llamamos la cal viva, que es como el nombre comercial, es la cal aérea, en realidad, que tiene un proceso, es como la más pura, se podría decir, que tiene un proceso que se llama de apagado, ¿cierto? Uno la compra en sacos, viene en polvo, se apaga con agua, se deja reposar mucho tiempo y después se aplica y es como la más idónea para las estructuras de tierra y es la que yo utilicé para el caso de la restauración anterior. La hidráulica fragua con el agua, como el cemento, y es más impura, tiene otros componentes además de la cal. Pero hay que decir que en el caso chileno la hidráulica es la de más fácil adquisición. Entonces, en el caso de la restauración que yo les mostré, tuve que traer cal aérea de otra región para acá y prepararla con mucha anticipación. Entonces, eso hace que normalmente se use más la hidráulica porque es más fácil de adquirir. Sí, en Chile hay un comercio muy acotado de la cal, entonces eso también hace que la gente repare con cemento porque es muy difícil encontrar cal, lamentablemente. Muy bien. Acá Jorge Pérez pregunta, ¿cómo reparan la cimentación? Ya, a ver, no siempre se repara porque depende del diagnóstico, ¿cierto? Si el diagnóstico dice que la cimentación está ok como está, no se repara. Que fue el caso del proyecto de restauración que yo les mostré, que hicimos una pequeña prospección, estas eran de piedra, de hecho llegaban al sobrecimiento y encontramos que estaba bien, entonces no le hicimos ninguna reparación. Pero sí me tocó hace unos años en el caso de una iglesia que la fundación era muy deficiente, es que hicimos excavaciones por ambos lados de la fundación y se hizo como una viga de fundación a cada lado de la cimentación y se conectó esa viga de fundación por ambos lados y ahí se hizo un mejoramiento, pero eso me ha tocado en un puro caso de una iglesia que, como les contaba, determinamos que las fundaciones no eran buenas.
Correcto. Si quieres, Luis, si quieres preguntar directamente. No. Hola, buenas tardes. Es para Natalia. Bueno, no puse atención probablemente o sea, en el proceso, me puse atención a cómo se habían restaurado lo que llamamos aquí los aplanados, ¿no? Pero en el caso de las pinturas, la normatividad mexicana ahora acepta una pintura nueva ahí que el fabricante habla de que respira y no sé qué cosa. Entonces, yo pregunto, ¿cómo se restauraron esos muros que se vieron en la última imagen? ¿Se ven como encalados o es otra pintura o sí muy especial? No utilizamos solo cal, sí, solo esta cal aérea que la dejamos reposando varios meses en tambores. Primero hicimos revestimientos de tierra, ¿ya? O sea, lo primero fue que le echamos esta especie de lechada de cal y tierra que les contaba, como especie de pintura consolidante. Después hicimos 2 revestimientos de tierra con tierra y paja, ¿ya? Después un primer revestimiento de cal aérea con arena, un segundo de cal sola, y después la pintura fue esa misma cal con más agua. Entonces lo terminamos así, la verdad. No le echamos una pintura posterior. Ahora, en general, las veces que yo he pintado sobre la cal, he utilizado pintura al agua, la verdad es que un látex al agua, nada muy, muy específico, algo que me asegure que el muro siga respirando. Pero en este caso se dejó con la pintura a la cal. Sí. Ahora, claro, quedó tan lícito también que el mismo mandante y dueño no nos podía creer que eso fuera solo tierra y solo cal. Él decía esto quedó como nuevo y pareciera hormigón porque se ve como nuevo, pero no, fue tierra y cal. Sí. Hay unas preguntas directo ahí en el chat, ¿quieres contestarlas? Voy a dar mi correo que me lo están preguntando por ahí. Exacto. A ver, el correo es njorquerasilva, tengo varios correos, pero este es como el personal, gmail.com, ya. Después alguien me pregunta, ya para contactarme, estoy en el Maule, quisiera consultar sobre el tema de las mallas ACMA. Siempre luego el tiempo aparecerá la corrección en el revoque. Pregunto porque hay varios casos en la comunidad ecológica y al parecer es algo que siempre tiende a aparecer. Según tu experiencia, ¿qué crees? Ya. Mi experiencia sobre el tema de la malla ACMA y que como les contaba en Chile se utiliza mucho, es que si el muro, el revoque final es de tierra solamente y tierra cal y en el fondo respira mucho, al respirar deja pasar oxígeno y ese oxígeno claramente me va a provocar oxidación y corrosión en la malla, por lo cual la malla se debiera proteger con un anticorrosivo, ¿ya? De hecho, en la iglesia en la que estoy trabajando, empecé hace poco el proyecto de restauración, estoy trabajando sobre un proyecto de restauración ya hecho y fallido, que incorporó mallas ACMA y que no les puso un anticorrosivo y las mallas están completamente corroídas después de pocos años. Fue una intervención en el 2014, estamos en el 2020. Acá en la región de Coquimbo es una zona que no es, que llueve poco y sí tenían mucha corrosión y eso las llevó a fallar en varios puntos. Entonces, efectivamente existe ese problema de la corrosión que, como yo les digo, se puede resolver mediante la implementación de un anticorrosivo. Sí. Ahí respondí a la Oye, hay otra pregunta también de Facebook. La arquitecta Flor Cantón pregunta, ¿quién norma las construcciones en Chile? Ya, a ver cómo... Hay varias normativas. La norma general, bueno, está la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, que es lo que regula todas las construcciones en el territorio chileno. Y en cuanto a diseño sísmico, está la norma NSH 433 de diseño sísmico de edificios. Pero como yo contaba, desde el 2013 existe en Chile la norma NSH 3332, que es para intervenciones de estructuras de tierra, que ha sido bastante bueno que haya aparecido, porque hasta antes del 2013, en todos los proyectos de cálculo se tenía que aplicar obligadamente la norma de diseño sísmico para edificios, la 433, que había sido concebida para estructuras de hormigón y de acero, entonces castigaba bastante a las estructuras de tierra. Pero desde que existe la del 2013 hay una norma, digamos, más idónea, pero yo diría que estamos muy como, es muy reciente
o sea, se publicó en el 2013 para ver cuál ha sido su efecto benéfico en el tiempo, ¿ya? De hecho, yo, por ejemplo, la estoy recién aplicando en proyectos ahora, en el 2020. Entonces, en unos 10 años más vamos a ver si esa nueva norma ha traído beneficios o no. Pero, ojo, si es que la pregunta era esa, porque no sé muy bien a dónde iba, no hay norma para nueva construcción en tierra en Chile. Esa norma que existe es solo para la intervención en estructuras patrimoniales. ¿Ya? Ok, muchas gracias. Nidia González, buenas tardes. ¿Ustedes cuantifican los volúmenes de residuos de construcción? Los volúmenes de residuos de construcción, no entiendo muy bien a qué da. Tal cual está, ¿eh? Volúmenes Ya. de residuos de construcción. No sé, a lo mejor, bueno, no sé. A ver, quizás es que va que en la construcción si hubieron muchos residuos, por ejemplo, la que les mostré, contarles que la verdad de residuos no hubo casi nada, porque lo único que se fue a vertedero como autorizado fueron los revestimientos de cemento que sacamos. Pero todos los adobes rotos que sacamos de los muros fracturados, los molimos y los volvimos a utilizar. Entonces, en ese sentido fue como bastante sustentable la obra, porque de verdad utilizamos o sea, produjimos muy poco residuo, que como les digo, fueron los revestimientos de cemento. Pero si alguna vez he hecho ese cálculo de cuánto, no, la verdad que no. Okay, podría ser interesante. Pues sí, ¿verdad? Porque siempre utiliza los materiales con casi la mayor parte los que recuperas, ¿no? Claro, sí. En este caso Oye, fue... hay otra pregunta. Perdón, hay otra pregunta de Yolo Lucio. Dice, si puedes profundizar un poco más en lo que son las esquinas o refuerzos de quincha con los muros de adobe. Ya, parece que no puse una foto específica de eso, o quizás puedo volver a compartir. En realidad lo que se hizo es que se incorporaron, como había un muro en el fondo de estructura de madera con uno de adobe, pero que tenía refuerzos de madera, ¿ya? Lo que hicimos fue vincular la madera de la estructura de la quincha con los refuerzos de madera que ya existían en la albañilería de adobe, con estas pletinas metálicas. Creo que, a ver, no me acuerdo si había alguna foto, perdón, voy a volver a compartir, quizás en el proceso había una de esas. No se ve, no tengo la foto ahí, pero con esas pletinas metálicas que, como parecían las que se ven acá, ¿eh? Aprovechándonos de la existencia, como les decía, de que existía madera en horizontales en la albañilería de adobe. Ya. Alguien pregunta por ahí, también voy a responder algunas cosas como escritas, que me dice, ¿qué tan útil ha sido la ejecución de tu obra la norma E80 de Perú? La verdad es que hasta antes de la aparición de la norma NSH 3332 en Chile, la voy a escribir acá por si les interesa, NSH 3332 del 2013, sí utilizábamos la norma E80 peruana, porque la ley chilena dice que cuando no hay una norma idónea en el territorio chileno, uno puede aplicar normas internacionales justificando de que sean idóneas. Entonces, sí habíamos aplicado la E080, pero ahora que tenemos la propia, no se ha aplicado esta propia. Sí. Alguien también me preguntaba, alguien de Chile seguramente, si usaba cal de marca Soprocal, otra marca. Sí. Soprocal. Soprocal, sí, pero cal aérea. Ojalá que la venden como cal viva, porque como les decía, hay cal hidráulica también, y pinta cal. Bueno, en Chile no hay mucho más allá de Soprocal, sí, es un monopolio casi. Sí. Muy bien, ¿quieres contestar la otra? La que... ¿Cuál otra, no? No, estaba Claudia Cancino preguntando a toda la red. Sí, no, lo que pasa es que yo quería hacer una sugerencia a todos los miembros de Proterra. Una de las cosas que para mí fue más difícil cuando estaba tratando de, digamos, de capacitarme en lo que es restauración, era que no había realmente ningún escrito o manual o, ¿no?, que uno pudiera llevar a la universidad, lo que fuera, para poder estudiar y saber cómo se hacen las intervenciones, ¿no? O sea, Jorge sabe que yo aprendí en obra, literalmente,
de todo lo que se tiene que hacer. Y dicho sea de paso, lo primero que aprendí es cómo hacer calzaduras en edificaciones de tierra, pero estaba pensando que una cosa que podría ser muy interesante para el campo de la conservación de tierra en general y que Proterra podría hacer es hacer una publicación de casos de estudio, ¿no? Donde se pueda poner el caso de estudio, por ejemplo, que tú has presentado, Natalia, de la intervención, o otras que hayan hecho otros profesionales. Sería súper interesante que se pudiera publicar al detalle cómo se hicieron, ¿no es cierto? Porque cuando uno es arquitecto y quiere especializarse en conservación en nuestras regiones, ¿no es cierto? Va a la obra y no tiene ni idea de cómo, como joven está, ni idea cómo hacer una calzadura, ¿no? Porque no te enseñaron eso en la universidad. Entonces, si se tiene una publicación con casos de estudio, a mí me parece que sería súper interesante para el resto, ¿no? Sobre todo viendo que tú tienes todo súper bien documentado, Natalia. Entonces, no sé qué les parece la idea al resto. A mí me parece súper buena idea, Claudia, porque como tú dices, bueno, Proterra tiene muchos manuales, pero no tiene algo quizás de conservación justamente. Hay como de técnicas, ¿cierto? De talleres, glosarios, y efectivamente yo creo que somos muchos, ¿cierto?, que trabajamos en conservación y que tenemos estas experiencias como directas de obras donde hay varias como recetas que uno va aprendiendo ahí, y que claro, después uno no tienen como quizá una cabida en un ámbito tan científico, o quizás cuando uno las muestra en congreso las muestra en 10 minutos. Entonces, sí, sería bien bueno. Yo estoy disponible, digamos, si otros colegas también quieren. Sí, Sí, yo sea de también. paso, cortito, se me olvidó mostrarles la presentación. No, yo también, Claro, tú me también. ofrezco a trabajar en eso, ¿no? A coordinarlo. Estoy segura que si hablo con la gente del Getty me van a decir que sí, que se puede hacer, ¿no? Entonces sería bastante interesante. Entonces yo me ofrezco también. Sí, sí. Pues ahí está Jorge Larrea, por favor, adelante. Sí, gracias Ramón. Hola Claudia, ¿cómo estás? ¿Qué dices? Mira, interesantísimo, me parece genial. Y justo coincide con que una empresa aquí local me pidió que le prepare una capacitación para su personal. Y justamente he intentado armar todo lo que es tipos de intervención que están en la norma del Reglamento Nacional de Patrimonio, la norma de patrimonio de acá de Perú. Y he extraído ejemplos de todo lo que hemos hecho en la escuela taller. En Casas Píllaga, en el cuartel Santa Catalina y ya también en obras y proyectos personales. Y realmente tienes toda la razón. Tranquilamente se puede hacer un catálogo por tipo de intervención, por tipo y por tipo de experiencias, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención en el caso de Natalia y de Chile, esas maderas horizontales en el adobe, que no llego a entender muy bien, pero me imagino que es una forma de construir allá. Pero bueno, o sea, me parece excelente, Claudia, ten en cuenta conmigo con Limateca. Súper, organicémoslo entonces, porque... Ahí está ya seguramente Graciela, con toda la experiencia que tiene, será la primera que se va a sumar también. Oye, quiere preguntar Álvaro Riquelme. Adelante, Álvaro, si quieres, pregunta directo. Sí, hola, ¿qué tal a todos? ¿Ya? Bueno, yo soy fans de Natalia, ella lo sabe. Estamos ahí en constante trabajo. Estamos trabajando juntos en hartas cosas. Primero, antes de que pregunte Álvaro es el encargado de la obra que les mostré, así que trabajamos a la par acá en La Serena también en otras obras. Así que... Sí, ahí hay buenos carpinteros. Oye, Natalia, te quería preguntar acerca de lo mismo que preguntó Claudia también y Jorge, como que de alguna forma nos puedas decir tu parecer. Hemos estado últimamente vinculados a grandes desastres en edificios patrimoniales, ¿cierto? Muchas veces hay muchas malas intervenciones que se realizan en desmedro de la edificación histórica, de lo que representan, cuáles son las técnicas, ¿cierto? Y los materiales. Entonces, como que nos pudieras hacer como un resumen, un ranking al respecto de cuáles son tus favoritas intervenciones. Ya hablaste de varias intervenciones, pero
pero ¿cuáles deberían ser las intervenciones que se debiesen hacer en edificios de tierra, a tu juicio, teniendo esta panorámica global que tenemos de hartos detalles constructivos que... Sí, miren, yo quizás les diría que en general, y es algo que también cuento en mis clases, yo creo que cuando uno interviene el patrimonio hay que empezar por el caso a caso. Yo creo que una gran falencia, en Chile por lo menos, es que como en Chile todo es una moda, cualquier cosa, lo que se come, cómo nos vestimos, etcétera, etcétera, también hay modas en las intervenciones. Entonces, cuando en algún momento apareció la malla electrosoldada de acero para confinar alguna estructura de adobe, todo el mundo empezó a usar eso, independiente si se trataba de una técnica, por ejemplo, de quincha, de madera con relleno de tierra, de madera con bloque. Entonces, yo diría que lo que ha sido más perjudicial y las obras peores que yo he visto son las que replican algo sin haber hecho un caso a caso. Más que decir como esta es mejor, esta es peor. Entonces, creo que para mí las mejores son las que han hecho como un buen diagnóstico inicial que ha llevado a una solución puntual. Y de hecho, como les contaba, el proyecto que partía ahora, que es la iglesia de Sotaquí, que está acá en la región de Coquimbo, es un ejemplo de eso, que la intervención anterior, que tuvo un gran financiamiento y fue hecha por el Ministerio de Obras Públicas, duró solo 6 años, o sea, muy poco, duró un terremoto. Y duró un terremoto porque se le aplicó como moda un tipo de intervención que fue sí, pongámosle malla electrosoldada, pongámosle a cualquier cosa, a la madera, al adobe. No se fijaron bien que el adobe ya tenía elementos de madera súper interesantes, de que la techumbre tenía amarres súper interesantes. Entonces, yo creo que muchas veces, o sea, la mayoría de las veces, el edificio mismo nos cuenta sus secretos, nos dice, oigan, yo estoy en pie todavía porque tengo estos secretos, tengo una techumbre muy buena que me ha dado muy buenos amarres a los muros, por ejemplo. Entonces me voy a fijar en la techumbre. Entonces yo creo que lo peor que hemos hecho ha sido como replicar modas. Entonces yo, por ejemplo, no estoy en contra de la malla electrosoldada porque entiendo que en algunos casos es la mejor solución, sobre todo en los casos de poco financiamiento y poco tiempo. Pero estoy en contra como de las modas, que lo mismo podría ser la moda de poner escalerillas horizontales de madera si quizás no lo requiere. Entonces, yo diría básicamente eso. Igual yo hace unos años publiqué ahí sí un artículo, si lo quieren ver, junto con una colega que se llama Claudia Torres, que apareció en la revista Informes de la Construcción, la revista española, que se llama Técnicas de Refuerzo Sísmico del Patrimonio Chileno. Si lo googlean, lo encuentran al tiro. Y hacemos un recuento un poco de las técnicas que nosotros hemos visto como en el campo, así como de intervenciones, y ahí aparecen un poco todas las que les mostré, como exoesqueletos de madera, llaves horizontales de madera, mallas de distinto tipo. Por ejemplo, igual me pasa que nuestros colegas peruanos que nos llevan mucho la delantera en investigación de mejoramiento sísmico, y que yo soy una fan de ellos, igual siento que ellos, claro, las han testeado mucho en sus tipologías locales, que normalmente son viviendas pequeñitas, ¿cierto? Pero no sé cómo se puede comportar eso frente a una gran iglesia del Valle Central chileno, con unas longitudes de muro increíbles, con unas luces increíbles. Entonces, ahí voy yo que creo que hay que tener cuidado con que las intervenciones no sean modas, sino que con que respondan a un caso a caso que está dado por un diagnóstico. Eso yo diría principalmente. Muy bien, vamos a pasarle la palabra a Dulce. Y también aquí comenta Yolo Lucio en el Facebook que está el libro de la doctora Graciela Viñuales, Restauración de Arquitectura de Tierra, que es un gran aporte que igual le pudiera servir como base para lo que propone Claudia y darle seguimiento. Graciela, te están mencionando, ni siquiera en el mundo todos te conocen. Gracias, Ramón. Natalia, felicidades, realmente es un trabajo extraordinario. Y lo interesante es que aparecen técnicas de restauración diferentes. La verdad es que es cierto lo que decís, que la arquitectura de Latinoamérica tiene un común denominador, pero en cada zona hay cosas nuevas. Y en ese sentido, pues siempre estamos aprendiendo. Yo me quería referir también a la propuesta de Claudia. La aplaudo definitivamente. Creo que sería una iniciativa excelente. Y siguiéndolo con lo que decía el compañero que habló antes, olvidé el nombre,
Sí sería interesante hacerlo por temas, porque, bueno, yo tengo una humilde experiencia en restauración, sobre todo en casos de edificaciones históricas de quincha, que aquí en Nicaragua se llama taquezal, que es un entramado pesado, y hay mucho, mucho patrimonio de eso en Nicaragua, y la verdad es que siempre que estamos haciendo restauración, estamos buscando un poquito de allá, la experiencia de uno, la experiencia del otro, pero todo disperso. Yo creo que eso sería un esfuerzo maravilloso, llevarlo a cabo y contar conmigo. Pues muy bien. Parece que ya pasamos de la media hora de preguntas. Natalia, pues llegamos al final ahora de esta charla, de un viernes más, y agradecemos a la arquitecta Natalia por esta extraordinaria charla, y los invitamos el próximo viernes 16 de octubre, siguiendo con esta costumbre, a escuchar a la arquitecta Celia López de Colombia, con la charla Rehabilitación de edificios en tierra en Colombia. Muchas gracias y que estén muy bien. Hasta el próximo viernes. Hasta el Chao. próximo. Muchas gracias a todos por la presencia y por las preguntas súper interesantes. Y de todas maneras, hagamos la publicación que dice Claudia. Creo que sería una súper buena iniciativa. Chao Natalia, gracias. Chao Ramón. Chao. Chao Claudia.